Bienvenidos a nuestra inversión profunda. Prepárense para descifrar el código secreto de las finanzas. La NIC 1. Ajá. O sea, la norma internacional de contabilidad número 1, Ay, sí. que trata sobre la presentación de los estados financieros. Exacto. Es como si los estados financieros fueran una radiografía de la salud financiera de una empresa y la NIC 1 fuera el manual que nos dice cómo interpretar esa radiografía. Me gusta esa analogía. Entonces, si quiero entender realmente cómo está funcionando una empresa, Claro. necesito dominar la NIC 1, Sí, pero empecemos por lo básico. por supuesto. ¿Cuál es su objetivo principal? El objetivo es asegurar que los estados financieros sean transparentes, consistentes y fáciles de comparar, tanto entre diferentes empresas como a lo largo del tiempo para la misma empresa. Ujú. Entiendo. Imagina intentar comparar manzanas y naranjas. Eso es lo que pasaría si no existiese la NIC 1. Tiene mucho sentido. ¿Sí? Si todos hablamos el mismo idioma financiero. La comunicación es mucho más fluida. Claro. Y hablando de alcance, Sí. ¿a qué tipo de empresas se aplica esta norma? La NIS 1 es como una red gigante que abarca prácticamente a todas las empresas que preparan sus estados financieros de acuerdo con las NIF. Sin embargo, hay algunas excepciones, Ya veo. como los estados financieros intermedios condensados. Entiendo, pero ¿qué pasa con las organizaciones sin fines de lucro o los fondos de inversión? ¿También tienen que seguir la NIS 1? La NIS 1 reconoce que estas entidades pueden tener necesidades especiales, por lo que permite cierta flexibilidad en la presentación de sus estados financieros. Okay. Lo importante es que, sin importar el tipo de empresa, la información financiera sea clara Sí. y refleje la realidad. Ok, ahora que ya tenemos claro el panorama general, Sí, me gustaría profundizar en algunos conceptos clave de la NIS 1. por supuesto. Empecemos con las políticas contables. Ajá. ¿Podrías explicarnos qué son? Claro, y por qué son tan importantes. Las políticas contables son las reglas específicas que una empresa elige para registrar y reportar sus transacciones financieras. Son como las reglas del juego, establecen cómo se mide y se presenta la información financiera. Esencial para mantener la consistencia, ¿verdad? Y... ¿Qué hay de la materialidad? Ajá. He escuchado este término en el contexto financiero, Sí. pero no estoy seguro de comprenderlo completamente. La materialidad o importancia relativa es como un filtro que nos ayuda a concentrarnos en la información que realmente importa. Si omitir o presentar incorrectamente una información puede influir en las decisiones de los usuarios de los estados financieros. Entonces, esa información es material, Es como el lo filtro. que separa lo relevante de lo trivial. Exacto. Imagino que esto ayuda a evitar que los estados financieros se saturen de información innecesaria. Exactamente. Y hablando de información importante, otro término clave es otro resultado integral. Este concepto se refiere a las ganancias o pérdidas que no se incluyen en la ganancia o pérdida neta del periodo, Correcto. como las ganancias por la revaluación de activos. Exacto. Eso suena un poco complejo. ¿Sí? ¿Podrías darnos un ejemplo para ilustrarlo mejor? Claro, imagina que una empresa tiene un edificio que debido al auge del mercado inmobiliario ha aumentado su valor. Esta ganancia, aunque no se ha materializado con la venta del edificio, se registraría como otro resultado integral. Comprendo, es una forma de reflejar cambios en el valor de los activos, Sí, aunque no se hayan traducido aún en una transacción concreta. exacto. Y hablando de reflejar la realidad, Sí. ¿cómo se asegura la NINTE 1 de que los estados financieros sean transparentes y confiables? Aquí entran en juego dos principios fundamentales: la presentación fiel y el cumplimiento de las NIF. La presentación fiel significa que los estados financieros deben ser un reflejo transparente de la realidad económica de la empresa, sin maquillar la información. Es decir, nada de trucos contables. Efectivamente. Y el cumplimiento de las NIF, ¿Sí? que son las normas internacionales de información financiera, es la manera de asegurar esa presentación fiel. Correcto. Las NIF son como el libro de reglas que todas las empresas deben seguir. Exacto. Entiendo, pero ¿qué sucede si en un caso excepcional Sí. el cumplimiento estricto de una NIF lleva a una presentación distorsionada de la realidad? En esos casos, la NIEMO permite que una empresa sea parte de la NIF. Ya veo. Pero, ojo, Bien. no puede hacerlo a la ligera. Ajá. Debe explicar detalladamente por qué la aplicación estricta de la NIF sería engañosa y cómo la alternativa elegida ofrece una presentación más fiel. Es un sistema de control interesante. Sí. Se permite cierta flexibilidad, Ajá.
pero siempre priorizando la transparencia y la rendición de cuentas. Exacto. Y ahora hablemos de la hipótesis de negocio en marcha. Sí. ¿Qué implica este concepto? La hipótesis de negocio en marcha asume que la empresa seguirá operando en el futuro previsible. Es decir, se parte de la base de que la empresa no está a punto de cerrar o liquidarse. Claro, esa suposición afecta la forma en que se valoran los activos y pasivos. Correcto. Por ejemplo, si una empresa está a punto de cerrar, sus activos valdrían mucho menos. Exactamente. Pero si hay dudas sobre la continuidad de la empresa, esto debe revelarse claramente en los estados financieros. Yeah. Es como una señal de alerta para los inversores y acreedores. Interesante, es fundamental entender esta hipótesis para interpretar correctamente los estados financieros. Sí. Y ahora hablemos de la base contable de acumulación, también conocida como devengo. La base contable de acumulación implica reconocer los ingresos y gastos cuando se devengan. Es decir, cuando se generan, independientemente de cuándo se cobra o se paga el efectivo. Ajá. Es como llevar un diario de las operaciones de la empresa, registrando cada transacción en el momento en que ocurre. Me gusta pensar en ello como una película en lugar de una simple fotografía, en lugar de solo mirar el efectivo en un momento dado. Sí. La base contable de acumulación nos muestra la historia completa de las transacciones a lo largo del tiempo. Exactamente. La base contable de acumulación nos permite ver el panorama completo del desempeño financiero de la empresa, sin limitarse solo a los movimientos de efectivo. Y ahora que ya tenemos las bases, Yeah. vamos a explorar la estructura del estado de situación financiera, también conocido como balance general. El estado de situación financiera es como una fotografía de la situación financiera de la empresa en un momento determinado, ¿verdad? Así es una instantánea Sí. que nos muestra los activos, Ajá. los pasivos y el patrimonio de la empresa en una fecha específica. Correcto. Esencialmente una instantánea de lo que la empresa posee, Sí. lo que debe y lo que realmente le pertenece a sus dueños. Exacto. La NIEN 1 establece las partidas principales que deben presentarse en el estado de situación financiera. Y ARAS exige que se distinga entre activos y pasivos corrientes y no corrientes. ¿Y por qué es tan importante esa distinción? Sí, ¿Qué información nos aporta? la distinción entre corrientes y no corrientes nos ayuda a evaluar la liquidez de la empresa. Ajá. Los activos corrientes son aquellos que se espera convertir en efectivo o consumir en un plazo corto, generalmente un año. Ya. Mientras que los activos no corrientes tienen una vida útil más larga. Entonces, los activos corrientes nos dan una idea de la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Correcto. Si una empresa tiene muchos activos corrientes, Ajá. es una buena señal de que puede pagar sus deudas a corto plazo sin problemas. Precisamente. Y lo mismo ocurre con los pasivos. Los pasivos corrientes son deudas que se deben pagar en el corto plazo, mientras que los no corrientes se pagarán a más largo plazo. Es como una radiografía de la salud financiera a corto y largo plazo. Sí. Y si la empresa tiene dificultades para pagar sus deudas a corto plazo. Bueno, eso podría ser una señal de alerta. Ciertamente la información sobre la liquidez es fundamental para evaluar la salud financiera de una empresa. Y ahora pasemos al estado del resultado del periodo Sí. y otro resultado integral. Ajá. Podríamos decir que este estado es la película de la actividad financiera de la empresa durante un periodo determinado. Sí, es una excelente manera de verlo. Este estado nos muestra el rendimiento financiero de la empresa Correcto. durante un periodo de tiempo específico. Ajá. Es decir, nos dice cuánto ha ganado o perdido la empresa durante ese periodo. Correcto. En este estado se incluyen los ingresos, Ajá. los gastos y el resultado del periodo, Ya. que puede ser una ganancia o una pérdida neta, Ya. línea de fondo, Ya. el resultado final de todas las operaciones. Y como mencionamos antes, Sí, también se presenta el otro resultado integral, correcto. que incluye partidas que no se reconocen en el resultado del periodo. Exacto. ¿Y por qué es necesario presentar ambos resultados por separado? No podríamos simplemente sumarlos. Y ya está. Presentar ambos resultados por separado nos permite distinguir entre las ganancias y pérdidas que se generan por las operaciones habituales de la empresa y las que surgen de otras partidas, como la revaluación de activos que mencionamos antes. Claro, algunas ganancias o pérdidas pueden ser extraordinarias o no recurrentes, Sí. por lo que no tiene sentido mezclarlas con el resultado operativo normal. Correcto. Esto nos permite
comprender mejor la fuente de las ganancias o pérdidas y evaluar la sostenibilidad del rendimiento de la empresa a largo plazo. Precisamente el estado del resultado del periodo, otro resultado integral, nos proporciona una visión mucho más completa, matizada del rendimiento financiero de la empresa. Y ahora pasemos al estado de cambios en el patrimonio. Sí. Podríamos decir que este estado es como el registro histórico de las transformaciones en la propiedad de la empresa. Sí, es una buena forma de describirlo. El estado de cambios en el patrimonio nos muestra las variaciones en el patrimonio neto de la empresa durante el periodo. Es decir, nos dice cómo ha evolucionado la riqueza de los propietarios de la empresa a lo largo del tiempo. En este estado se incluyen las ganancias o pérdidas del periodo, las transacciones con los propietarios, como las aportaciones de capital y otros cambios en el patrimonio. Es un documento fundamental para entender la historia financiera de la empresa y la evolución de la propiedad. Sin duda, este estado nos ayuda a ver la película completa de cómo el patrimonio de la empresa ha cambiado a lo largo del tiempo. Y ahora hablemos del estado de flujos de efectivo. Si los estados financieros anteriores eran como películas, este sería un documental sobre el dinero en movimiento. Me gusta esa imagen. El estado de flujos de efectivo nos muestra los movimientos de efectivo de la empresa durante el periodo. Es decir, nos dice de dónde viene el dinero y a dónde va. Exactamente. Este estado clasifica los flujos de efectivo. Correcto. En 3 actividades principales. Operación, inversión y financiación. Exacto. Entonces, podemos ver cuánto efectivo ha generado la empresa por sus operaciones, cuánto ha invertido y cuánto ha financiado sus actividades con deuda o capital. Exactamente, el estado de flujos de efectivo es una herramienta vital para evaluar la liquidez y la solvencia de la empresa. Es como seguir el rastro del dinero para comprender cómo la empresa lo genera, lo utiliza y lo gestiona. Correcto. Es una pieza clave del rompecabezas financiero. Y ahora hablemos de las notas a los estados financieros. Serían como el detrás de cámaras que nos ayuda a comprender mejor la película principal. Excelente analogía. Las notas a los estados financieros son una parte esencial de la información financiera. Es decir, no son solo un apéndice aburrido que podamos ignorar. Para nada, las notas proporcionan información adicional y detalles sobre las políticas contables, los juicios de la gerencia y otros aspectos relevantes para la comprensión de los estados financieros. Son como el glosario y los comentarios del director que nos ayudan a interpretar mejor la información financiera. Exacto. Las notas nos dan el contexto necesario para comprender plenamente los números y las cifras de los estados financieros. Es la información que le da vida a los números. Correcto. Sin las notas, los estados financieros podrían ser fríos y difíciles de interpretar. Sin duda, las notas nos ayudan a comprender el razonamiento detrás de las decisiones contables de la empresa y a evaluar la calidad de la información financiera. Son una parte esencial de la historia financiera completa. Y ahora que hemos cubierto los principales elementos del inicio, me gustaría explorar algunos ejemplos concretos de cómo esa norma impacta la presentación de los estados financieros. Me parece una excelente idea. Empecemos por la distinción entre partidas corrientes y no corrientes en el balance. Perfecto. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se clasificaría un activo? ¿Como corriente o no corriente? Claro, imagina que una empresa tiene una máquina que utiliza para producir sus productos. Si la empresa espera usar esa máquina durante varios años, se clasificaría como un activo no corriente. Ya que su vida útil se extiende más allá del ciclo operativo normal. Entiendo. En cambio, si la empresa tiene un inventario de productos terminados que espera vender en los próximos meses, esos productos serían un activo corriente. Tiene sentido. La clasificación depende de la expectativa de cuándo se convertirá el activo en efectivo. Correcto. Que se consumirá en el ciclo normal de la operación. Así es, y lo mismo ocurre con los pasivos. Por ejemplo, un préstamo bancario a largo plazo se clasificaría como un pasivo no corriente, ya que su vencimiento es a más de un año. Mientras que una deuda con un proveedor que se debe pagar en los próximos meses se clasificaría como un pasivo corriente. Exactamente, la distinción entre corrientes y no corrientes es fundamental para evaluar la liquidez y solvencia de la empresa. Y hablando de liquidez, pasemos al estado de flujos de efectivo. Claro. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se clasificarían los flujos de efectivo en este estado? Supongamos que una empresa vende un producto a un cliente. El efectivo que recibe por esa venta
se clasificaría como un flujo de efectivo de operación. Porque es el resultado de la actividad principal de la empresa. Exactamente, si la empresa compra una nueva máquina para su producción, efectivo que paga por esa máquina, se clasificaría como un flujo de efectivo de inversión. Porque está utilizando el efectivo para adquirir un activo que le ayudará a generar ingresos en el futuro. Correcto. Y si la empresa obtiene un préstamo bancario, el efectivo que recibe del banco se clasificaría como un flujo de efectivo de financiación. Porque está utilizando el efectivo para financiar sus actividades mediante la obtención de recursos externos. Precisamente, el estado de flujos de efectivo nos muestra cómo la empresa genera, utiliza y gestiona el efectivo en sus diferentes actividades. Es una herramienta poderosa para comprender la dinámica del efectivo dentro de la empresa. Sí. Y ahora hablemos de las notas a los estados financieros. ¿Podrías darnos un ejemplo de la información que se incluye en esas notas? Por supuesto, las notas, los estados financieros pueden incluir información detallada sobre las políticas contables de la empresa, como los métodos de depreciación utilizados para los activos fijos o los criterios para el reconocimiento de ingresos. Es decir, nos explican cómo la empresa ha aplicado las normas contables en la elaboración de sus estados financieros. Las notas también pueden incluir información sobre los juicios de la gerencia, como las estimaciones de la vida útil de los activos o las provisiones para deudas incobrables. Es la información que nos ayuda a comprender el razonamiento detrás de las decisiones contables de la empresa. Correcto. Las notas también pueden incluir información sobre eventos posteriores al cierre del periodo. Como la adquisición de una nueva empresa o la venta de un activo importante. Esta información es crucial para tener una visión actualizada de la situación financiera de la empresa. Ciertamente las notas a los estados financieros son una fuente invaluable de información que complementa y enriquece los estados financieros principales. Son la pieza que nos permite comprender la historia completa detrás de los números. Y ahora que hemos explorado algunos ejemplos concretos de la NICO 1 en acción, me gustaría profundizar en un tema particularmente importante. Claro. La importancia de la transparencia y la revelación de información. Me parece un tema fundamental. La transparencia es la piedra angular de la confianza en la información financiera. Sin transparencia, los estados financieros podrían ser fácilmente manipulados para presentar una imagen distorsionada de la realidad. Exactamente. La NIC 1 pone un gran énfasis en la revelación de información completa y precisa. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de cómo la NIC 1 promueve la transparencia en los estados financieros? Por supuesto, la NIC 1 exige que las empresas revelen sus políticas contables significativas, incluyendo los métodos de valoración utilizados para los activos y pasivos. Exacto. Y no solo eso, la NIC 1 también exige que se revele información sobre los juicios de la gerencia, incluyendo las estimaciones significativas y los supuestos utilizados en la elaboración de los estados financieros. Exacto. Espera, si una empresa puede simplemente hacer estimaciones y basarse en su propio juicio. No abre eso la puerta a la manipulación. Es una pregunta muy válida y por eso la transparencia es tan importante. La NIC 1 exige que las empresas revelen detalladamente la información sobre los juicios de la gerencia, incluyendo las estimaciones y supuestos utilizados. De esta manera, los usuarios de la información financiera pueden entender el razonamiento detrás de las decisiones contables y evaluar si son razonables o no. Eso me tranquiliza. Entonces, la transparencia es la clave para evitar que la subjetividad de los juicios de la gerencia se convierta en un problema. Es como un mecanismo de control que nos permite ver cómo se están tomando las decisiones. Exactamente. Y la NIC 1 no se detiene ahí. También exige que las empresas revelen información sobre eventos posteriores al cierre del periodo, que podrían tener un impacto significativo en su situación financiera. Esto asegura que los usuarios tengan la información más actualizada posible para tomar decisiones informadas. Comprendo la transparencia y la revelación de información son esenciales para garantizar la confiabilidad y la utilidad de los estados financieros. Son la base de la rendición de cuentas y la buena gobernanza corporativa. Totalmente de acuerdo. La NIC 1 busca asegurar que los inversores y otros usuarios de los estados financieros tengan una imagen clara y completa de la situación financiera de la empresa. Y, hablando de buena gobernanza, me gustaría abordar un tema que ha cobrado mucha relevancia en los últimos años. La gestión de riesgos. ¿Cómo encaja la gestión de riesgos en el contexto de la NIC 1? La gestión de riesgos es un aspecto crucial de la información financiera. Y la NIC 1 reconoce su importancia.
al exigir a las empresas que revelen información sobre sus objetivos, políticas y procesos de gestión de capital. Es decir, la NIC 1 no se limita a los aspectos contables tradicionales. Correcto. Sino que también se preocupa por cómo las empresas gestionan los riesgos financieros. Exactamente. Las empresas deben revelar información sobre sus estrategias para mitigar los riesgos financieros y cómo estas estrategias se integran en sus operaciones. Esto proporciona a los usuarios una visión más completa de la solidez financiera de la empresa. Correcto. Y su capacidad para afrontar los desafíos del entorno económico. La información sobre la gestión de riesgos es esencial para evaluar la sostenibilidad del rendimiento de la empresa a largo plazo. Es un elemento clave para comprender la capacidad de la empresa para generar valor de forma responsable y sostenible. Y ahora me gustaría profundizar en un tema que puede ser un poco complejo. Los instrumentos financieros con opción de venta clasificados como patrimonio. Es un tema que requiere un análisis cuidadoso. Estos instrumentos pueden ser difíciles de clasificar, ya que combinan características de deuda y patrimonio. ¿Podría explicarnos en términos sencillos qué son estos instrumentos? Sí. ¿Y por qué su clasificación es tan importante? Claro, un instrumento financiero con opción de venta clasificado como patrimonio es un instrumento que da a su tenedor el derecho a venderlo a la empresa emisora. A un precio determinado en una fecha futura. Entonces es como una acción que se puede devolver a la empresa a un precio preestablecido. Sí, esa es una buena forma de verlo. La clasificación de estos instrumentos es importante. Correcto. Porque afecta la presentación de los estados financieros. Si se clasifican como patrimonio, se incluyen en el patrimonio neto de la empresa, mientras que si se clasifican como deuda, se incluyen en los pasivos. Exactamente, la clasificación afecta la percepción de la estructura financiera de la empresa y su nivel de endeudamiento. Comprendo la NIT 1. Establece criterios específicos para la clasificación de estos instrumentos. Sí. Teniendo en cuenta factores. Como la probabilidad de que se ejerza la opción de venta. Correcto. Y el impacto en los flujos de efectivo de la empresa. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso para garantizar que los estados financieros reflejen la realidad económica de la transacción. Ciertamente la clasificación adecuada de los instrumentos financieros con opción de venta es esencial para la transparencia y la confiabilidad de los estados financieros. Correcto. Es la pieza que nos permite ver la imagen completa de la estructura financiera de la empresa. Y hablando de imágenes completas, me gustaría que nos adentráramos en un último tema antes de concluir esta primera parte de nuestra inmersión en la NIT 1. Claro. La información a revelar sobre otra información relevante. Un cajón desastre donde encontramos información adicional que puede ser muy útil para comprender la situación financiera de la empresa. Exactamente. La NIS 1 reconoce que no toda la información relevante para los usuarios de los estados financieros se puede clasificar en las categorías tradicionales de activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos. Por eso la NIS 1 exige que las empresas revelen otra información que sea relevante para la comprensión de los estados financieros. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de esta información? Claro, un ejemplo común es la información sobre los dividendos. Las empresas deben revelar el importe de los dividendos propuestos o declarados, incluso si aún no se han pagado. ¿Esta información es importante para los inversores? Correcto. Ya que les permite saber cuánto dinero pueden esperar recibir de la empresa. Otro ejemplo es la información sobre la estructura legal y operativa de la empresa. Las empresas deben revelar su domicilio, el país de constitución y una descripción de sus principales actividades. Esa información proporciona a los usuarios un contexto general sobre la empresa. Exactamente. Y su entorno operativo. La NIC 1 también exige que las empresas revelen información sobre los eventos posteriores al cierre del periodo que podrían tener un impacto significativo en su situación financiera. Esta información asegura que los usuarios tengan la información más actualizada posible. Correcto. Para tomar decisiones informadas. Ciertamente, la revelación de otra información relevante es esencial para la transparencia y la completitud de los estados financieros. Es la pieza final del rompecabezas que nos permite ver la imagen completa de la empresa. Exacto. ¿Listos para continuar nuestra inmersión en la NIC 1? En esta segunda parte vamos a profundizar en algunos aspectos más específicos de la norma, lo que te dará una comprensión aún más sólida de cómo analizar los estados financieros. Suena genial. Estoy listo para más. ¿Por dónde comenzamos? Comencemos por el concepto de presentación fiel, uno de los pilares de la NIC 1.
Recuerda que los estados financieros deben reflejar la realidad económica de la empresa. Sí, es como si los estados financieros fueran un espejo que refleja la situación financiera real de la empresa, sin distorsiones y maquillaje. Exactamente, pero la pregunta clave es, ¿cómo se logra esta presentación fiel? Buena pregunta. ¿La NIC 1 nos da alguna pista? Sí, la NIC 1 establece que en la mayoría de los casos la presentación fiel se logra mediante el cumplimiento de las NIFs. Es decir, si una empresa aplica correctamente las NIF, se asume que sus estados financieros presentan fielmente su situación financiera. Es como si las NIF fueran el manual de instrucciones para construir un edificio sólido y confiable. Si se siguen las instrucciones al pie de la letra, el edificio será seguro y estable. Me encanta la analogía. Y así como un edificio puede tener características especiales que requieren ajustes en el diseño, la NIC 1 también reconoce que hay casos excepcionales donde el cumplimiento estricto de una NIF podría resultar engañoso. ¿En serio? Entonces una empresa podría saltarse las NIF. Eso suena un poco peligroso. No te preocupes, no es tan fácil como parece. La NIC 1 permite desviarse de una NIF solo si la empresa puede demostrar que hacerlo proporciona una presentación más fiel de la realidad económica. Es como si en algunos casos seguir las reglas al pie de la letra distorsionara la imagen real. Pero entiendo que la transparencia es crucial en estos casos. Exacto. La empresa debe explicar detalladamente por qué se ha apartado de la NIF y cómo llegó a la conclusión de que la alternativa elegida ofrece una presentación más fiel. Piénsalo como un descargo de responsabilidad en los estados financieros, donde la empresa explica por qué se ha desviado del camino habitual y por qué cree que su método alternativo es mejor. Tiene sentido. La transparencia es fundamental para la confianza en la información financiera. Ahora hablemos de la hipótesis de negocio en marcha. Si no me equivoco, este concepto asume que la empresa continuará operando en el futuro previsible. Correcto. Es como si miráramos a través de una bola de cristal y viéramos que la empresa seguirá en funcionamiento por un tiempo razonable. Y esta suposición es fundamental porque afecta la forma en que se valoran los activos y pasivos. ¿Podrías explicarnos un poco más cómo funciona eso? ¿Por qué la continuidad de la empresa afecta la valoración de sus activos y pasivos? Claro, si asumimos que la empresa va a seguir operando sus activos, se valoran en función de su capacidad para generar beneficios en el futuro. Por ejemplo, una máquina se valora en función de los productos que se espera que produzca durante su vida útil, no por el precio que se podría obtener si se vendiera hoy mismo. Tiene sentido. Si una empresa está a punto de cerrar, vendería sus activos a precio de liquidación, que sería mucho menor a su valor si la empresa continuara operando. Exactamente. Y lo mismo ocurre con los pasivos. Se valoran en función de su costo de cancelación en el futuro, asumiendo que la empresa seguirá operando. Entonces, la hipótesis de negocio en marcha es crucial para que los estados financieros reflejen la realidad económica de la empresa, porque tienen en cuenta su capacidad para generar beneficios y cumplir con sus obligaciones en el futuro. Pero, ¿qué pasa si hay dudas sobre la capacidad de la empresa para continuar operando? En esos casos, la NIC 1 exige que las empresas revelen información si hay dudas significativas sobre su capacidad para continuar operando. Es como si la empresa tuviera que levantar una bandera roja y decir, atención, podríamos tener problemas para seguir adelante. Y esa información es crucial para que los inversores y acreedores puedan evaluar los riesgos. Exactamente, la hipótesis de negocio en marcha es un supuesto fundamental de la contabilidad, pero es importante ser conscientes de sus limitaciones y revelar información si hay dudas sobre su validez. La transparencia es clave, como siempre. Hablando de conceptos clave, pasemos a la base contable de acumulación, o JODON. Este concepto, aunque al principio pueda parecer un poco difícil de comprender, es crucial para presentar la información financiera de forma fiel. A diferencia de la base de caja que solo considera los movimientos de efectivo, la base contable de acumulación reconoce los ingresos y gastos cuando se devengan, es decir, cuando se generan independientemente de cuando se cobra o se paga el efectivo. Si no me equivoco, esto significa que aunque una empresa no haya recibido el pago por una venta, ya puede reconocer el ingreso en sus estados financieros. Correcto. Y de la misma manera, si una empresa ha incurrido en un gasto, pero aún no lo ha pagado, debe reconocer el gasto en sus estados financieros. Es como si lleváramos un diario de las operaciones de la empresa registrando cada transacción en el momento en que ocurre, sin importar cuándo se mueve el dinero. Es como llevar una contabilidad en tiempo real. Exactamente. Y eso nos da una imagen mucho más completa y precisa del rendimiento financiero de la empresa, porque refleja todas las transacciones que han ocurrido durante el periodo independientemente de los movimientos de efectivo. Comprendo. Es como ver la película completa de la empresa con todos sus detalles, en lugar de solo ver una foto fija. Excelente analogía. La base contable de acumulación nos permite ver la película completa del desempeño financiero de la empresa. Y ahora hablemos de otro elemento crucial para la utilidad de los estados financieros, la comparabilidad de la información financiera. La comparabilidad es esencial, ¿verdad?
Si no podemos comparar la información financiera de una empresa con la de otras empresas o con su propio historial, los estados financieros pierden gran parte de su utilidad. Exactamente. La comparabilidad es fundamental para que los inversores y otros usuarios de la información financiera puedan tomar decisiones informadas. La NIS 1 aborda este tema al exigir que las empresas presenten información comparativa para todos los importes incluidos en los estados financieros. Es decir, deben mostrar los importes del periodo actual junto con los importes del periodo anterior. De esta manera podemos ver la evolución de las cifras a lo largo del tiempo. Correcto. Es como tener dos fotos de la empresa, una del presente y otra del pasado, para poder comparar cómo ha cambiado. Me gusta esa imagen. Y entiendo que la NINACO también exige que las empresas revelen información si han realizado cambios en la presentación o clasificación de las partidas de los estados financieros. Exactamente. Estos cambios pueden afectar la comparabilidad de la información, por lo que es importante que se revelen y se expliquen sus razones. Es como un aviso a los usuarios de que algo ha cambiado en la forma en que se presenta la información. Así es. Y la NINGINUN también aborda la cuestión de la comparabilidad cuando se producen cambios en las políticas contables. Recuerdo que hablamos de eso al principio. Las empresas pueden cambiar sus políticas contables por diversas razones, como la adopción de una nueva NIF o la corrección de un error. Correcto. Y como estos cambios pueden afectar la comparabilidad, la NINCI 1 establece reglas específicas sobre cómo se deben presentar los estados financieros cuando se produce un cambio en una política contable. ¿Podrías darnos un ejemplo de estas reglas? Claro, si una empresa cambia su método de depreciación, debe recalcular la depreciación de los activos fijos para los periodos anteriores y presentar la información comparativa ajustada. Es como si tuviéramos que reescribir la historia contable para reflejar el cambio en la política contable. Increíble. Entonces la NICI 1 realmente se asegura de que la información sea comparable incluso cuando hay cambios en las políticas contables. Exacto, la comparabilidad es esencial para que los estados financieros sean una herramienta útil para la toma de decisiones. Y hablando de transparencia y confiabilidad, no podemos dejar de lado la revelación de información sobre los errores. Es un tema delicado, pero todos cometemos errores, ¿verdad? Lo importante es saber cómo gestionarlos. Totalmente de acuerdo. La NICI 1 reconoce que los errores son parte del proceso contable y establece reglas específicas sobre cómo se deben corregir. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esta regla? Claro, la NICA 1 exige que las empresas corrijan los errores materiales de los estados financieros de forma retroactiva. Es decir, deben ajustar los estados financieros de los periodos anteriores, como si el error nunca hubiera ocurrido. Es como si tuviéramos que viajar al pasado y corregir la historia contable. Exacto. Y además de corregir el error, las empresas deben revelar información sobre la naturaleza del error, el importe del ajuste y el impacto en los estados financieros. Es como un mea culpa contable. Es fundamental para la transparencia. Los usuarios de la información financiera tienen derecho a saber si se han cometido errores en el pasado y cómo se han corregido. Totalmente de acuerdo. La transparencia es la base de la confianza en la información financiera. Y hablando de eventos que pueden afectar la información financiera, hablamos de los eventos posteriores al cierre del periodo. Ah, sí. Recuerdo que mencionaste este tema antes. Son los eventos que ocurren entre el cierre del ejercicio y la publicación de los estados financieros. Exactamente, durante este periodo pueden ocurrir eventos que afecten significativamente la situación financiera de la empresa. La NICI 1 reconoce la importancia de estos eventos y establece reglas específicas sobre cómo se debe revelar información sobre ellos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estas reglas? Me intriga saber cómo se gestiona la información sobre eventos que ocurren fuera del periodo contable. La NICI 1 distingue entre dos tipos de eventos posteriores al cierre del periodo. Eventos que proporcionan evidencia de condiciones que existían al final del periodo y eventos que indican condiciones que surgieron después del final del periodo. ¿Podrías darnos un ejemplo de cada tipo de evento? Por supuesto. Imaginemos que una empresa tiene una cuenta por cobrar importante con un cliente. Después del cierre del periodo, el cliente se declara en bancarrota. Este evento, aunque ocurrió después del cierre, nos da información sobre una condición que ya existía al final del periodo. La cuenta por cobrar probablemente ya no era cobrable en esa fecha. Entiendo. Es como si el evento posterior nos diera una pista sobre algo que ya estaba mal en el pasado. Exactamente. Y ahora imaginemos que después del cierre del periodo, un incendio destruyó un almacén de la empresa. Este evento no nos dice nada sobre la situación financiera de la empresa al final del periodo, sino que nos muestra una nueva condición que ha surgido después del cierre. ¡Qué ejemplos tan claros! Pero ¿cómo se debe revelar la información sobre estos dos tipos de eventos? La NICI 1 exige que las empresas ajusten los estados financieros para reflejar la información proporcionada por los eventos que evidencian condiciones que existían al final del periodo. Es decir, deben reescribir la historia contable para que refleje la nueva información. En el ejemplo de la bancarrota del cliente, la empresa debería ajustar los estados financieros para reducir el valor de la cuenta por cobrar. Correcto.
Es como si tuviéramos que viajar en el tiempo y corregir la historia contable para que sea más precisa. En cambio, para los eventos que indican condiciones que surgieron después del final del periodo, la NI 21 exige que las empresas revelen información sobre el evento en las notas a los estados financieros, pero no exige que ajusten los estados financieros. Es decir, no hay que reescribir la historia, pero sí hay que informar a los usuarios sobre el evento. En el caso del incendio, la empresa debería informar sobre el evento en las notas de los estados financieros, pero no debería ajustar los estados financieros para eliminar el almacén. Exactamente. La revelación de información sobre los eventos posteriores al cierre del periodo es esencial para que los usuarios de los estados financieros tengan una visión completa y actualizada de la situación financiera de la empresa. Es como si tuviéramos que estar atentos a las noticias después del final de la película para saber cómo continúa la historia. Y con esto, concluimos la segunda parte de nuestra inmersión en la NI 1. En la tercera parte exploraremos algunos ejemplos prácticos de cómo se aplican los principios de la NI 1 en la elaboración de los estados financieros. Suena fascinante. Estoy deseando ver cómo la teoría se pone en práctica. De acuerdo. Listos para la parte final de nuestra inmersión en la NI 1. En esta sección vamos a aterrizar todos los conceptos que hemos visto en ejemplos concretos. Es hora de ver cómo la teoría se traduce en la práctica. Exacto, es momento de ensuciarnos un poco las manos con los estados financieros y ver cómo la Enki 1 cobra vida. Empecemos con la distinción entre partidas corrientes y no corrientes en el estado de situación financiera, ese que nos da una instantánea de la situación financiera de la empresa. Si recordemos que esa clasificación nos ayuda a entender la liquidez de una empresa, es decir, su capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. Precisamente imaginemos una empresa que se dedica a la venta de ropa. ¿Cómo clasificarían su inventario de ropa en el estado de situación financiera? Bueno, el inventario de ropa es algo que la empresa espera vender en un plazo relativamente corto, así que sería un activo corriente. Correcto. El inventario de ropa se considera un activo corriente porque se espera que se convierta en efectivo en un plazo corto, generalmente dentro del ciclo operativo normal de la empresa, que suele ser un año. Perfecto. Ahora entiendo mejor la lógica. ¿Y qué pasa con los muebles y estanterías que la empresa utiliza en su tienda? Esos se clasificarían como activos no corrientes porque se espera que la empresa los utilice durante varios años. ¿No forman parte del ciclo de venta de la ropa? Claro, la clasificación depende de si el activo se espera convertir en efectivo en el corto plazo o si se utilizará durante un periodo más largo. Me estoy volviendo un experto en la clasificación de activos. ¿Y qué hay de los pasivos? Podríamos ver un ejemplo de la distinción entre pasivos corrientes y no corrientes. Por supuesto, volvamos a nuestra tienda de ropa. Imaginemos que la empresa tiene una deuda con un proveedor de telas. Si la deuda se debe pagar en los próximos 60 días, se clasificaría como un pasivo corriente. Claro, porque la empresa debe pagar esa deuda en un plazo corto antes de que termine el año. Exactamente. Pero si la empresa tiene un préstamo bancario a largo plazo para financiar la compra de su local, ese préstamo se clasificaría como un pasivo no corriente. Porque la empresa tendrá varios años para devolver el préstamo. Precisamente la clasificación de los pasivos, al igual que la de los activos, depende del plazo de vencimiento de la obligación. Y ahora pasemos al estado del resultado del periodo y otro resultado integral que, como vimos, nos da una visión dinámica del desempeño financiero de la empresa. Sí, es como una película que nos muestra los ingresos, los gastos y el resultado final de las operaciones. Exacto. Imaginemos una empresa que se dedica al desarrollo de software. En su estado del resultado del periodo, registraría los ingresos por la venta de licencias de software, los costos de desarrollo del software, los gastos de marketing y publicidad, los salarios de sus empleados, entre otros. Claro, todos esos elementos son parte de las operaciones normales de la empresa. Es como la receta del éxito o del fracaso de la empresa. Me gusta esa analogía. Al final del periodo, la empresa calcularía su ganancia o pérdida neta restando los gastos totales de los ingresos totales. Y aquí es donde entra el otro resultado integral que nos muestra las ganancias y pérdidas que aún no se han realizado, pero que pueden afectar el valor de la empresa. Por ejemplo, si la empresa tiene inversiones en acciones que han aumentado de valor durante el periodo, esa ganancia no realizada se registraría como otro resultado integral. Exactamente, es como si tuviéramos una bola de cristal que nos mostrara las ganancias o pérdidas potenciales del futuro. Y ahora vamos a seguir el rastro del dinero con el estado de flujos de efectivo. Me encanta esa idea. El estado de flujos de efectivo nos ayuda a entender cómo la empresa genera, utiliza y gestiona el efectivo. Precisamente, imaginemos una empresa que ofrece servicios de diseño gráfico. En su estado de flujos de efectivo, registraría el efectivo que recibe de sus clientes por los servicios prestados. Ese sería un flujo de efectivo de operación, ya que proviene de la actividad principal de la empresa. Correcto. ¿Y qué pasa si la empresa decide comprar un nuevo equipo de diseño? Ese sería un flujo de efectivo de inversión, porque la empresa está utilizando el efectivo para adquirir un activo que le ayudará a generar ingresos en el futuro. Exacto. Y si la empresa
paga los salarios de sus diseñadores, eso se registraría como un flujo de efectivo de operación, ya que es un gasto necesario para la actividad principal de la empresa. Ya veo. El estado de flujos de efectivo nos muestra la historia del efectivo, de dónde viene y a dónde va. Finalmente hablemos de las notas a los estados financieros. Esas que nos dan información adicional que no encontramos en los estados financieros principales. Las notas son como el detrás de cámaras de los estados financieros. Nos ayudan a comprender mejor el contexto y los detalles de la información financiera. Por ejemplo, si una empresa utiliza un método complejo para calcular la depreciación de sus activos, podría explicar ese método en detalle en las notas a los estados financieros. Exacto, las notas también podrían incluir información sobre los juicios de la gerencia, como las estimaciones de la vida útil de los activos o las previsiones para deudas incobrables. Es como si la gerencia nos dijera: estas son nuestras suposiciones y estimaciones. Tengan en cuenta que hay cierto grado de incertidumbre en estas cifras. Precisamente las notas a los estados financieros nos ayudan a comprender mejor los riesgos e incertidumbres asociados a la información financiera. Y con esto hemos llegado al final de nuestra inmersión profunda en la NICU 1. Ha sido un viaje fascinante. Hemos aprendido mucho sobre la importancia de la transparencia, la comparabilidad y la presentación fiel de la información financiera. Espero que esta inmersión te haya dado las herramientas necesarias para analizar los estados financieros con mayor profundidad y comprender mejor la historia que hay detrás de los números. Recuerda, la NICU 1 es solo una pieza del rompecabezas, pero es una pieza fundamental para construir una imagen completa y confiable de la situación financiera de una empresa. Totalmente de acuerdo. La NICU 1 nos ayuda a hablar el mismo idioma financiero, a comprender las reglas del juego y a tomar decisiones más informadas. Hasta la próxima inmersión.